Espero que les haya caído bien el cambio de horario. Vamos a buscar el Salmo 77. Salmo 77. Un salmo de Asaf, que era el director del coro de David y en alguna parte dice que era también vidente. 7:7. Amén. La palabra del Señor dice así: mi voz elevo a Dios y clamo. Mi voz elevo a Dios y Él me escucha. Al Señor busco en el día de mi angustia. Sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche. Mi alma rehúsa el consuelo. Me acuerdo de Dios y gimo. Medito y mi espíritu desfallece. Tú retienes los párpados de mis ojos. Estoy turbado y no puedo hablar. Considero los días de antaño, los años antiguos. Recuerdo mi canto en la noche. Medito en mi corazón y mi espíritu investiga. ¿Acaso nos desechará el Señor para siempre? ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su compasión? Y pienso, mi tristeza es que haya cambio en la diestra del Altísimo. Me acuerdo de las obras del Señor, sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres un Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Las aguas te vieron y temblaron. Se estremecieron los abismos. Los nubarrones vertieron sus aguas. Tronaron las nubes. También se desplazaron tus rayos. El tronar de tu voz estaba en el torbellino. Los relámpagos alumbraron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Tu camino estaba en el mar y tu sendero en las caudalosas aguas. Pero tus huellas nadie las pudo conocer. Como un rebaño has conducido a tu pueblo, por medio de Moisés y de Aarón. Amén. Y Señor, como decía Asaf, ¿qué Dios es tan grande como tú? Y pues realmente no lo hay, porque tú eres el único y verdadero Dios. Y estamos reunidos para alabarte, para bendecir tu nombre, para recordar que el Señor resucitó y que eso es el motivo de nuestra reunión el día de hoy. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias por que tú sigues haciendo cosas maravillosas. Porque tú sigues obrando en nuestras vidas, Señor, aun cuando nosotros no nos podamos percatar de ello. Gracias porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano y nada ni nadie nos puede separar de ti. Y Padre, pues te pedimos que lo que tenemos preparado este día te agrade, suba como una ofrenda de olor fragante hacia ti. Porque te lo ofrecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas del himnario bautista. Sí, qué gozo tenemos en reunirnos y alabar al Señor. Vamos a empezar con 331. 331, todas las promesas del Señor. 331. ¿Listos? Amén. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras vivas y cercado de su luz, siempre a sus promesas confiaré.
tener uno tocando al piano que puede acompañarnos, pero tenemos esta música. Ya, pero bueno. Sí, vamos muy bien. Ok, este segundo himno, 434, la gloria de Cristo. Para mí es menos conocido, pero me encantó la letra. Entonces vamos a escuchar la melodía primero y después vamos a reempezar la música. ¿Ok, Chase? Ok. 4, 3, 4. Ya, vamos a escuchar primero. Amén, amén. Y hermanos, vamos a buscar nuestra primera lectura.
En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer 21 versículos. Así que, pues, si nos vamos de 3 en 3. Segunda de Pedro 1, del 1 al 21. O sea, todo el capítulo 1. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. No, No. amén. Todos dicen Todos decimos amén. Yo creo que ya lo tenemos. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuántas? 3. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, A la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. ¿Qué número es? 13. Y es justo que debas seguir recordándolas mientras viva. Nuestro Señor Jesucristo ha demostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era el 15, ¿no? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Amén. Y el mensaje para hoy lleva por título Promesas puras. Promesa viene del latín promisa. Y según el diccionario es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Augurio, indicio o señal que hace esperar algún bien. Cantidad que se estampaba en los pagarés del juego de la lotería vieja como premio correspondiente a la suma que se había jugado. Ofrecimiento solemne, sin fórmula religiosa, pero equivalente al juramento.
de cumplir bien los deberes de un cargo o función que va a ejercerse. Contrato preparatorio de otro más solemne o detallado al cual precede, especialmente el de compraventa. Persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Y hay varios dichos en cuanto a las promesas, como el muy conocido, puras promesas, usado para expresar que no se cree lo que alguien está diciendo. Y varios personajes famosos hablaron en cuanto a lo que pensaban de las promesas o votos. Y voy a citar unos cuantos. Miguel de Cervantes. Promesas de enamorados. Por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. Molière. Los hombres son todos parecidos en sus promesas. Solo en sus acciones es que ellos difieren. Goethe. Alegría y amor son las alas para las grandes promesas. Napoleón Bonaparte. La mejor manera de mantener la palabra es no darla. Séneca. No hay nada tan amargo como estar largo tiempo pendiente de una promesa. Kierkegaard. Mi orgullo caballeresco encuentra despreciable el hacer promesas. Mae West. Una onza de desempeño vale más que una libra de promesas. Tolkien. No debe prometer andar en la oscuridad quien no ha visto el anochecer. Dick Gregory. Las promesas políticas se parecen mucho a los votos matrimoniales. Se hacen al inicio de la relación entre candidato y votante, pero se olvidan rápidamente. Jorge Luis Borges. También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal. Plutarco. El que engaña con un juramento reconoce que teme a su enemigo, pero piensa poco en Dios. Molly Ringwald. El momento en que haces que alguien prometa algo es el mismo momento en que le pides que te mienta. Friedrich Hebel. Una promesa es una letra de cambio que giramos contra nuestro porvenir. Edmund Burke. La hipocresía puede permitirse el lujo de ser magnífica en sus promesas, porque nunca pretende ir más allá de lo prometido. Juan Domingo Perón. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Dennis Waitley. Los perdedores hacen promesas que a menudo rompen. Los ganadores asumen compromisos que siempre cumplen. Demócrito. Los juramentos que hicieron en medio de la necesidad no los observan los mezquinos cuando se han librado de ella. Esquilo. No es el juramento de un hombre lo que nos hace creer en él, sino el hombre que dice el juramento. Solón. Por más fuerza en la nobleza de tu carácter, pon más fuerza en la nobleza de tu carácter que en los mismos juramentos. Boris Johnson. Es fácil hacer promesas, es difícil cumplirlas. Benjamin Franklin. La honradez reconocida es el más seguro de los juramentos. William Hazlitt. Algunas personas rompen promesas por el placer de romperlas. Francisco de Quevedo. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Alonso de Ercilla. Quien promete con mucha ligereza se va arrepintiendo despacio. Jonathan Swift. Las promesas y la corteza del pan se hicieron para romperlas. Mark Cain. No puedes vivir de las promesas de otras personas, pero si prometes lo suficiente a los demás, puedes vivir por tu cuenta. Yukio Mishima. Una promesa es un concepto vago hasta el momento en que entra en juego el concepto de lealtad. Tirso de Molina. En las promesas almíbar y en el cumplimiento acíbar. Mahatma Gandhi. Se puede confiar en las promesas de la gente sobre cualquier cosa, salvo si se trata de dinero.
Jung. El ser humano que promete todo es seguro que no hará nada. Y cada uno que prometa demasiado se encuentra en peligro de utilizar medios diabólicos para llevar a cabo sus promesas. Y está ya en el camino de la perdición. Anatole France. Las promesas valen más y cuestan menos. Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas. Ovidio. No te importe prometer. ¿Qué daño pueden hacerte las promesas? Todo el mundo puede ser rico en promesas. Gustave Le Bon. Uno de los hábitos más peligrosos de los hombres políticos mediocres es prometer lo que saben que no pueden cumplir. Y seguro pensaron en ya saben quién. Sin embargo, en la Biblia abundan las promesas de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios nos hace conocer su deseo e intención. Dichas promesas son la expresión de su voluntad. En cierta forma, son un acuerdo entre Dios y el hombre, a través del cual Él se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o en un determinado plazo de tiempo. Y vamos a ver algunas de estas promesas bíblicas. Y la verdad, faltan muchas más. La primera que vamos a ver es la promesa de un redentor. Génesis 3, 14 al 15. Génesis 3, 14 al 15. Amén. El Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ese te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén. Aquí donde dice enemistad es hostilidad, animosidad, puede ser rencor entre dos partidos, inclusive clases de seres. Y aquí hay algo bien curioso, habla de simientes. Y la palabra que utiliza es una que puede traducirse como semilla, el grano de una planta que propaga esa especie, pero también se refiere al semen, el producto de los genitales masculinos. Y en alguna parte puede leerse como niño, uno que es descendencia directa. Prole, descendiente, posteridad, un descendiente separado por lo menos por una generación. También puede referirse a familia, a clan, un grupo familiar extendido, unidos por un ancestro en común. Raza, una línea familiar extendida basada en diferentes criterios, con un enfoque en lazos religiosos. Y cuando habla de aplastar y de herir, en hebreo es la misma palabra, shuf, que habla de aplastar, que es el movimiento hacia abajo del objeto presionado. Pero también puede ser herir, morder, la acción de perforar con dientes afilados sobre un tejido blando. Y algo que les va a encantar a los beisboleros, también puede significar batear. Formalmente aplastar, un movimiento repetido y acusado que causa lesiones. Y aquí hablaba yo de la promesa de un redentor. Redentor es aquel que redime. La palabra proviene del latín redentor. Insisto, sabemos una cantidad enorme de griego y de latín. Redimir procede de redimere, un vocablo latino que significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Creo que ya alguna vez les conté la anécdota de un niño que había hecho un barquito, le había quedado muy bien, empieza a llover y aprovecha pues que se hacen ríos en la calle, ¿no? Entonces sale con su barquito bien feliz y se lo lleva el río. Entonces perdió su barquito.
Y un día, caminando por el centro de su pueblo, ven una juguetería, su barquito, y lo están vendiendo. Entonces entra y le dice al vendedor, oiga, yo hice ese barquito es mío. Y el vendedor le dice, lo siento mucho, a mí me lo ofreció alguien y lo compré porque me gustó. Si lo quieres, pues vale tanto. Pues el niño ahorra y regresa y compra el barquito que le había hecho. Y le dice al barquito, ahora eres mío por partida doble. Porque yo te hice y te compré. Eso es lo que hizo Dios al redimirnos. Nos hizo y nos compró por la sangre de Cristo. Este pasaje de Génesis es llamado por los teólogos el protoevangelio. El primer evangelio, por ser la mención preliminar del evangelio. Es decir, la promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías, el Mashiach, el Cristo. Es aquí donde Dios prometió que Cristo, el descendiente de la mujer, vean Gálatas 4 del 3 al 7. Gálatas 4 del 3 al 7. Amén. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, en el protoevangelio, Dios está prometiendo que Cristo, el descendiente de la mujer, acabaría con la serpiente. Apocalipsis 12:9. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la serpiente, pues la misma Biblia nos dice que es el diablo, Satanás, que en hebreo es Ha-Satán, el enemigo. Sin embargo, también en el protoevangelio está diciendo que Cristo habría de ser herido primero. Vean Isaías 53, del 1 al 12. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Isaías 7 siglos antes estaba profetizando sobre el siervo sufriente. Pero el protoevangelio ya había dicho que el Mesías iba a padecer. El protoevangelio apunta a que el sufrimiento del Hijo de Dios y su muerte por nosotros, junto a su resurrección victoriosa, representan la derrota de Satanás. Hechos 26, 22 al 23. Amén. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Colosenses 2, del 8 al 15. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Segunda a los Corintios 5, 18 al 21. Segunda a los Corintios 5, 18 al 21. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Romanos 6, 20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 6:20. Así es, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. En el protoevangelio es donde Dios habló por primera vez que el nacimiento del Mesías sería a través de una virgen. Isaías 7:14. Amén. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Lucas 1, del 30 al 35. Amén. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser
que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Y así nada más como una ventanita. Nótese, has hallado gracia. En el rosario dicen llena de gracia. Yo, gracias. Has hallado gracia. Está recibiendo la gracia de Dios. Ella no es fuente de la gracia. Ahora, ¿por qué tenía que nacer el Mesías de una virgen? Debido a que la herencia genética de Adán estaba contaminada por su desobediencia. Primera Timoteo 2, 13 al 14. Amén. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Adán desobedeció a sabiendas que lo estaba haciendo. Eva fue engañada. Entonces, todos los descendientes de Adán, pues estamos arrastrando esa herencia genética a desobedecer. Y tarde que temprano desobedecemos. Y tarde que temprano esa desobediencia nos cuenta como pecado. Y en la Biblia se trata solo un tema. El plan de Dios para la redención del ser humano. Y el protagonista es Jesucristo. Pues toda la escritura trata sobre Él. Y cómo en su obra la gloria de Dios se manifiesta, ofreciéndonos la salvación por su gran amor. Pues en Cristo la justicia de Dios ha sido satisfecha. Por lo tanto, ahora muestra su amor. Y te pregunto, ¿has hecho tuya la promesa de un Redentor? Esta es una promesa pura. Otra promesa es la promesa del perdón. Romanos 10, del 8 al 13. Amén. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 10. No. Sí, no es a los 10. Pero son 13, ¿no? 10 del 8 al 13. Ah, Romanos 10. Ay, 8 al 13. Ah, no, disculpa, yo quiero saber qué tal. Amén. Y me voy, ¿verdad? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Y aquí la palabra confesar habla de profesar, confesar lealtad, admitir, reconocer también una mala conducta, declarar, afirmar de manera enfática. Y la palabra para creer tiene la misma raíz que fe. Y puede traducirse como considerar cierto, creer con la implicación de confianza. Creer hasta el punto de confiar totalmente. Tener la fe cristiana. Hacerse creyente del Evangelio. Confiar, poner algo bajo el cuidado de otro. Entonces, si alguien dice que tiene fe, pues tiene que tener fe al grado de que obedece. Porque si no obedece, pues no tiene fe. Y donde está hablando de salvación,
también puede traducirse como liberación, es la condición de haber sido salvado. Y es necesario resaltar que la promesa de perdón en la Biblia no está sustentada por profesar una religión, por cumplir los ritos y ceremonias de esta. Tampoco descansa en haber nacido en una familia cristiana o tener padres creyentes y entonces heredarla. El perdón descansa en la obra salvífica del Mesías, cuyo nombre así lo indica. Mateo 1:21. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. En la versión del Nuevo Testamento en hebreo dice: Hi yoledet ben beata tikera shemo. Y ojo aquí, Yeshua kihu Yoshia. Et amo mejato tehem. Literalmente sería algo así como: ella tendrá hijo y tú pondrás nombre. Yeshua, porque él salvará, porque él, Yoshia, a su pueblo de sus pecados. Y Yeshua es la forma más corta de Yehoshua, que es el nombre de Josué. Yeshua significa Adonai salvará. Y Yehoshua, Adonai es salvación. Ambos nombres provienen de dos palabras. Una que es Yah, que es la forma abreviada del tetragramatón, que la Reina Valera 60 pone como Jehová, pero que cualquier judío siempre va a leer como Adonai. Y en las nuevas versiones dice Señor. Y en hebreo yo puedo decir mi Señor de dos maneras: Adonai o Adoni. Y aquí el ejemplo que pongo siempre es Sara, cuando se refería a Abraham como su Señor, decía Adoni. Pero cuando hablaba del Eterno, decía Adonai. La otra palabra que tienen estos dos nombres en común es Yasha. Salvar, liberar, socorrer. De Yeshua al griego pasó como Jesús, que cuando pasó al latín se convirtió en Jesum. Al español como Jesús o Jesus en inglés. Pero realmente lo que significa el Señor salva, pues es el hebreo, donde puedo ver la raíz Ya y la raíz de Yasha, el Señor salva. Así que para obtener el perdón prometido, es menester tener un encuentro personal con el resucitado. Reconocer que la manera en que se ha vivido no siempre ha sido de su agrado, porque se ha pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Romanos 6:23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Al pedir perdón, reconociendo que Yeshua, Jesús, Yesum, Jesús, Isa, es el Señor, Adonai, y que al resucitar demostró ser mismo, ser Dios mismo. Juan 10:30. Amén. Yo y el Padre uno somos. Colosenses 1 del 15 al 23. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Hasta ahí? Hasta el 23. 23. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Efesios 2, del 8 al 10. 2, del 8 al 10. Amén. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Amén. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Eso dice Romanos 5, del 6 al 11. La promesa del perdón quita la culpa y la vergüenza que pesan y aplastan. Pero más importante aún, nos transforma de ser pecadores a ser santos. Y la palabra tanto en griego como en hebreo significa apartados para Dios. Agios en griego, kadosh en hebreo. Y aunque en el proceso de santificación, en el cual entramos una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y que dura toda nuestra vida y hasta que Él vuelva, porque solo cuando Él vuelva será completado. Vean Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces vamos a ser perfeccionados cuando Cristo vuelva. Pero en este proceso de santificación, ciertamente podemos resbalar y volver a pecar.
pero eso nos hace pecadores, porque el pecado ya no es nuestro estilo de vida. Además, tenemos quien interceda por nosotros. Primero a los Corintios 10:12. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y primera de Juan 2, del 1 al 2. Amén. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. No, primera de Juan. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Entonces, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si tuviste un resbalón, bueno, pues tienes abogado, pide perdón. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que lo reconozca como Dios. Pablo estaba citando del profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Y nótese cómo Joel dice, y todo aquel que invoque el nombre de Adonai, el nombre del Señor. En el texto en el Antiguo Testamento, en hebreo, donde el Nuevo Testamento tradujo Señor, viene el tetragramatón, que como dije anteriormente siempre se lee Adonai, mi Señor. Así que recuerda que cualquiera puede decir que Jesús es su Señor. Pero Él dijo que quien lo hace tiene que obedecerle. Lucas 6:46. Amén. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, si le dices Señor, pues es porque le obedeces. Y quien le obedece ya no es llamado siervo, sino amigo. Juan 15, del 13 al 15. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga por su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque por todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Amén. Entonces, si obedeces, ya eres llamado su amigo. ¿Has hecho tuya la promesa del perdón? Esta es una promesa pura. Otra promesa que encuentro es la promesa de su shalom. Juan 14:27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Y en griego, donde viene paz, viene irini, que es de donde sale el nombre Irene. Y significa paz, armonía, tranquilidad. Pero el griego, como el castellano, no logran expresar en toda su magnitud lo que el hebreo shalom significa. Paz, prosperidad, un estado intacto de circunstancias favorables, seguridad, salvación, el estado al ser liberado de un peligro, salud, estado de ausencia de enfermedad, la integridad de bienestar, satisfacción, contentamiento, estado de tener al menos las necesidades básicas de uno cubiertas, de forma que uno está satisfecho. Estar completo porque se tiene a Dios. Shalom va mucho más allá de lo que conocemos como paz. Sin embargo, cuando no tienes una relación personal cercana, íntima y de amor con Dios
mediante Jesucristo. Cualquier tormenta te espanta como a los discípulos. Marcos 4, 37 al 41. Amén. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Así que, si dices haber nacido de nuevo, pues recuerda Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. ¿Y quieres oírlo? Pues tienes la Biblia para escuchar lo que Él ha dicho y lo que sigue diciendo. Te puedes congregar para que escuches la palabra de Dios. Y también puedes recordar lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que también tienes la oración. De esa manera no vas a permitir que el enemigo, usando la ansiedad, te robe la alegría de tu vida. O peor aún, el gozo de tu salvación. Te pregunto, ¿has hecho tuya la promesa de su shalom? Esta es una promesa pura. Como conclusión vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, del 7 al 8. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y aquí la palabra que usa el griego para poder es dinamis, de donde viene dinamita, dínamo. Y es la habilidad para desarrollar una actividad. Puede traducirse como poder, como un acto de poder, pero también como milagro, como un poder sobrenatural. No falta quien pierda la brújula y, llevado por su vieja naturaleza, cree que el poder que emana del Espíritu Santo es para usarlo en su propio provecho, cuando en realidad es para ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy yo con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora reside en nosotros, gracias al Espíritu Santo. Juan 14, 23. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Amén. Y cuando Dios viene a morar en tu vida,
Pues viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es uno. Como dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primera a los Corintios 3:16. Amén. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, recibes la promesa del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en ti. Te conviertes en el templo del Espíritu, en el templo de Dios. Y algo que por costumbre decimos, voy al templo. Pues no es cierto. Tú eres el templo. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor es el templo. Entonces voy a la iglesia. No, vas con la iglesia, porque la iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo. Sin embargo, pues tenemos muy hecho esos dichos. En la medida que permitimos que el Espíritu Santo nos llene, tenemos su poder obrando en nosotros para llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra y servirnos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y la palabra latina ministerium equivale a servicio. Un ministro es una persona que realiza un servicio, que asiste o ayuda a otro. El griego usa diakoneo, de donde viene nuestra palabra diácono, servir, ministrar. Y recordemos que los diáconos que aparecen en la Biblia servían a las mesas. Bueno, mediante el don o dones espirituales que el Espíritu Santo te dio, que nos dio a cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo, es que podemos ser usados para que otros conozcan las promesas de Dios. Entre muchas otras, a Yeshua como el Redentor. Su oferta de perdón para los pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces puedan obtener esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Y concluyo diciendo, las promesas de Dios son puras, poderosas y verdaderas. Amén. Y tenemos una alabanza más. El número 100. El número 100 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario. Número 100. En el monte Calvario
Cordero de Dios, mi pecado y tu confesión. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz con su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre haré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre haré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día desde una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Porque recordemos que Jesús dijo que si alguno quiere ser su discípulo, se niegue a sí mismo, que tome su cruz y lo siga cada día. Bueno, llegará el momento en que en lugar de esa cruz recibiremos una corona. Y eso será evaluado en el tribunal de Cristo. ¿Cuánto te dejaste usar o no por el Espíritu Santo a través del don o dones espirituales que Él te dio? ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo y para llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Y Señor, pues te damos gracias porque sabemos que tus promesas son puras, son poderosas y verdaderas. Y que tú prometes lo que cumples. Que prometes todo lo bueno para quienes somos fieles, Señor. Pero que también hay promesas de juicio para aquellos que no quieren tener una relación contigo. Te pedimos ser fieles para llevar estas buenas nuevas de salvación a todo aquel a quien tú nos mandes, Señor. Pero también te pedimos que aquellos que aún no pueden apropiarse de estas promesas, Señor, tú pongas a quien van a escuchar para que nazcan de nuevo, para que puedan gozarse contigo, para que podamos gozarnos todos juntos en la eternidad. Y gracias, Señor, porque hubo un día en el cual dijimos que sí queríamos tener esa relación contigo. Ayúdanos a permanecer fieles. Pon en nosotros, como tu palabra dice, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nuestro único y suficiente Salvador personal. Amén. Y pues estamos despedidos.
Nos vemos por aquí la próxima semana, si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.